Viajar te deja sin palabras y después te convierte en un narrador de historias. Yves Bantuta. Reciban un cordial saludo y bienvenida por parte de Nunarrik, la cual te brinda maravillosas experiencias y te llevará a conocer lugares de nuestro territorio ecuatoriano que guardarás para toda tu vida, donde conoceremos los lugares más bellos y profundos de la Amazonía ecuatoriana. Los estudiantes de Operación de Tours han creado la gira Yasuní, en la que te daremos a conocer cultura, gastronomía, costumbres, entre otros aspectos. Interesante, ¿verdad? Así que empecemos con esta aventura. El día 1 en la gira Yasuní comienza a las 7 de la mañana en los interiores de la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE, que con más de 99 años de historia es considerada una de las más emblemáticas del país, por su constante innovación y aporte al desarrollo productivo del Ecuador. Aquí se inicia con la inspección del bus de turismo por parte del grupo de técnicos especializados en mecánica. La inspección del bus es minuciosa para garantizar la seguridad y la comodidad de los estudiantes y docentes. Comenzamos nuestro recorrido por la autopista General Rumiñahui y continuamos con nuestro trayecto por la vía E35 o también conocida como Troncal de la Sierra. Después nos dirigimos por la vía E20 Transversal Norte hasta llegar a Redondel de Pifo, en donde tomaremos la vía Quito-Papayacta. Durante el camino pasamos por Papayacta, ubicada en la provincia de Napo, a 67 kilómetros de la ciudad de Quito. Papayacta proviene de la palabra papa, que es un tubérculo muy cultivado en la zona, y yacta, que significa tierra en quichua. Por lo tanto, Papayacta significa tierra de papa. Este lugar cuenta con un sistema lacustre conformado por 28 lagunas. Una de ellas es la laguna de Papayacta, donde el agua proviene principalmente de los deshielos de los nevados, como el Cayambe, Saragurco y de muchos manantiales de los páramos. Además, es famosa por las termas de Papayacta, donde encontramos piscinas, baños de cajón, entre otros servicios. Al bañarse en aguas termales se mejora la alimentación de los tejidos del cuerpo, incrementando el metabolismo. Al mismo tiempo, la temperatura del agua estimula el intestino. Esto favorece a la digestión y mata los gérmenes. También tenemos la chocolaterapia, que tiene como beneficios la reafirmación de la piel. Gracias a los antioxidantes naturales que contiene, nos ayuda a hidratar, aumentar el colágeno y la elastina. Estos parajes se hallan sobre una llanura rodeada de montañas. En este momento nos encontramos en la provincia de Napo, así que hablaremos un poco más sobre ella. La provincia de Napo forma parte de la región amazónica del Ecuador. Se caracteriza por poseer una alta diversidad biológica. Aquí en esta maravillosa provincia podremos observar su variada fauna, como son aves, mamíferos, anfibios, reptiles y peces, los cuales activarán todos tus sentidos. Así que dime, ¿estás listo para verlos? También hay que tomar en cuenta que en esta provincia se encuentran algunas especies que están catalogadas en peligro de extinción, como son los osos de anteojos, tapir, monos y tigrillos, entre otras especies. En este lugar habitan dos importantes nacionalidades, como lo son quichuas amazónicos y los guaraní.
La economía se basa en el comercio de los recursos de la zona, el turismo y la agricultura. Las grandes industrias de extracción como la maderera y la agrícola le dan el nombre de Tierra de la Canela. Esta provincia también forma parte del Parque Nacional Cayambe-Coca, ubicado al noroccidente del país, ocupando las provincias de Imbabura, Sucumbíos, Napo y una parte de Pichincha. Esta protege al volcán Nevado Cayambe y a las nacientes del río Coca. Es más conocido como el Parque Nacional del Agua, debido a que hay agua por todas partes, y por la constante neblina y lluvias y vegetación. Podemos encontrar otra área protegida como es la Reserva Ecológica Antisana, que se encuentra ubicada en las provincias de Napo y Pichincha, teniendo como principal atractivo el volcán Antisana, el cual se encuentra en la cordillera oriental. Es el núcleo de esta área protegida en cuyo interior hay páramos y bosques andinos orientales. Como espejo del volcán está la laguna de la Mica, donde viene parte del agua de la ciudad de Quito. En la reserva nacen las afluentes que se deslizan por las laderas orientales y van a alimentar los ríos Coca y Napo. En esta reserva y en su zona de influencia, además de proyectos de investigación, existen proyectos sociales. Algunos de ellos son trabajos que realizan las comunidades, los cuales representan alternativas a los sistemas tradicionales de producción, como son los criaderos de truchas o la agricultura orgánica hidropónica. Para recargar nuestras energías, Nunarric te ofrece un delicioso box breakfast que nos brinda nutrientes y vitaminas para continuar. Hemos llegado a Baeza y nos direccionamos hacia la E45 o Troncal Amazónica para hacer nuestra primera parada en Petroglifos de Cotundo, considerada la riqueza cultural del pueblo quichua de la Amazonía. Los petroglifos forman parte del entorno natural y cultural de su pasado, enriquecido por mitos y leyendas. De acuerdo a la investigación realizada por el padre Pedro Porras, en el cual presenta un estudio minucioso de todos los petroglifos encontrados por él, tanto en Cotundo, Archidona, Tena y Puerto Napo. ¿Sabías que de todos estos petroglifos se pudieron identificar 4 estilos? Esto se pudo realizar gracias a las comparaciones entre petroglifos y dibujos encontrados en vasijas de barro y otros artefactos hallados en la provincia de Napo. Ahora, ¿qué te parece si te describo un poco estos estilos? El primero es el estilo palo de fósforo. Se representa mediante líneas y la cabeza no pasa de ser solo un punto. El segundo es el estilo contorno cerrado. Como su nombre lo indica, son figuras de contorno cerrado, las cuales son representaciones de máscaras, ranas, monos y en especial las figuras ofíricas, es decir, en forma de serpiente. Así como también tenemos las figuras de espirales, curvas o rectangulares. También existen figuras solares, vulvas o fallos de fecundidad. El tercero es del estilo abstracto. Se trata de una asociación de rombos, curvas cromáticas y puntos, integrando un gran símbolo. Se cree que la fertilidad y la procreación son los motivos principales. El cuarto es del estilo figurativo. Es aquel en el que las figuras son copias de la naturaleza sin que el artista haya puesto algún grado de abstracción. ¿Qué te pareció esto? Interesante, ¿verdad? Después de conocer sobre este lugar lleno de historia, nos dirigimos al paradero El Bambú.
el cual nos brinda la mejor comida preparada en leña y ollas de barro. Ofreciendo servicios de hospedaje y piscina, su principal lema es cocinar con amor para que siempre quiera regresar. A continuación nos trasladamos por la vía E20 transversal norte, llegando a las cascadas del río Olín, ubicada en la vía Tena-Olín-Loreto en el kilómetro 17. Este atractivo nos brinda una aventura maravillosa por la selva, ideal para deportes extremos. La cascada tiene una caída de 16 metros en la que forma una piscina natural donde se puede disfrutar de un refrescante baño. El conjunto está formado por rocas volcánicas de miles de años y es un lugar ideal para el avistamiento de aves. Además, existen criaderos de colibríes donde podemos observarlos llenos de múltiples colores. Continuamos nuestro viaje por la vía E20, pasando por el cantón Loreto. Este se encuentra ubicado en la provincia de Orellana, al noroeste de la capital del Ecuador, con un rango altitudinal que va de los 320 a los 3.732 metros sobre el nivel del mar en la cumbre del volcán Sumaco. Siguiendo con nuestro recorrido, llega la hora de descansar y el lugar indicado es el Hotel El Auca, ubicado en Francisco de Orellana. La historia de este maravilloso hotel empieza en el año de 1971. El hotel se inició como campamento que prestaba servicios de alojamiento exclusivamente para los trabajadores de Texaco. Cuando Don Telmo Noboa, el actual propietario, adquiere dicho campamento en el mismo año y lo llama Hotel El Tucán. El establecimiento continuó prestando los servicios a la Texaco por algunos años más, hasta que ellos construyeron su propio campamento en el Coca. Y a partir de ese momento, Don Telmo decide transformar el campamento en un hotel y comienzan a venir turistas extranjeros, nacionales y comerciantes. Entre los turistas extranjeros está el alemán Edwin Pastel, un explorador y aventurero, quien hizo amistad con Don Telmo, por lo que es invitado a visitar la tribu de los guaraníes, que eran conocidos comúnmente como aucas, que significa salvajes en quechua. Y los quichuas lo llamaban así porque se mantenían aislados y eran un poco amigables con la gente fuera de su tribu. Fue gracias a estos encuentros con los guaraníes que Don Telmo decidió cambiarle el nombre a su hotel y desde entonces se le conoce como Hotel El Auca, siendo el primer hotel en esta ciudad con más de 40 años de existencia. En este maravilloso hotel, lleno de historia, cenaremos y haremos nuestra respectiva evaluación de todo lo aprendido el día de hoy, para luego descansar y comenzar la siguiente mañana con todos los ánimos para continuar con esta aventura.